Apreciables hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les saludo con aprecio, paz a cada uno de vosotros. Para mí es una bendición, una vez más, tener la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Después ya de varias semanas, por lo menos más de 20 semanas, que he tenido la oportunidad de compartir un estudio sobre la carta a los Romanos. Este es el estudio último de este año 2020. Y el título de este tema, como lo pueden ver ustedes en pantalla ya, es Encontrando esperanza para resistir. Y corresponde al capítulo 8 de Romanos, un capítulo que ya tenemos algunas semanas estudiándolo, del verso 18 hasta el 28. Romanos capítulo 8, versos 18 al 28. No me imagino un título más ad hoc para finalizar este año e iniciar el 2021, encontrando esperanzas o esperanza para resistir. Y quiero recordar con ustedes, si han tenido la oportunidad de seguir cada una de las transmisiones desde que inicié con este estudio. En un principio explicaba que la carta a los Romanos la podemos clasificar de acuerdo a sus secciones en 5 grandes temas principales, además de la introducción y la conclusión. Las 5 secciones principales, que son los cinco grandes temas que aborda la carta a los Romanos, son el pecado, la salvación, la santificación, la soberanía de Dios y el servicio. Allí podemos ver en la pantalla qué capítulos abarca cada una de estas secciones. Y bueno, cuando el apóstol Pablo aborda el tema del pecado, lo que hizo fue contestar algunas preguntas. La pregunta de ¿por qué necesitamos al Señor? Es la misma pregunta que ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Cuál es el problema en nuestras vidas? En la segunda sección, que es acerca de la salvación, la pregunta es ¿cómo llegar a ser un cristiano? ¿O cómo llegar a ser un creyente? La tercera sección, la santificación, contesta la pregunta de cómo llegar a ser como Cristo. Respecto a la soberanía de Dios, una pregunta importante es ¿por qué nos salva Dios? ¿Por qué decidió salvarnos? Y la última sección, antes de la conclusión, que aborda el tema del servicio, la pregunta principal es ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Qué hacemos ahora que somos creyentes? Estas son las secciones principales por las cuales podemos clasificar la carta a los Romanos. Bueno, vamos a centrarnos en el estudio en esta tarde-noche, encontrando esperanza para resistir. El sufrimiento es un hecho en la vida de cada uno de nosotros. Todos eventualmente experimentan sufrimiento de alguna forma. Y la Biblia no intenta ofrecer explicaciones para todo el sufrimiento que hay en el mundo y que hay en la vida. Esto es así, hermanos, porque no hay fórmulas simples o respuestas fáciles que siempre apliquen, ¿no? Como una regla en donde podamos explicar el sufrimiento. Algunas de nuestras preguntas esperarán respuesta hasta que podamos disfrutar de la eternidad con nuestro Dios, de la vida eterna con Dios. Lo que sí hace la Biblia, hermanos, es proveernos de la esperanza que necesitamos para enfrentar el sufrimiento que ya estamos experimentando
en este mundo que estamos experimentando en la vida. Y en este estudio del capítulo 8, versos 18 al 28, quiero iniciar mencionando con ustedes, hermanos, tres palabras claves en este pasaje. La primera palabra clave es la palabra esperanza. La palabra esperanza se utiliza 6 veces, dice el verso 20, Romanos 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Luego el verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? Son los pasajes en donde más se repite la palabra esperanza. Es una palabra clave para poder entender este texto bíblico. Otra palabra relacionada es la palabra esperar. Se utiliza 3 veces en los versos 18, 23 y 25 y dice lo siguiente, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la tercera palabra que quiero poner a su consideración como una palabra importante es la palabra gemido. En los versos 22, 23 y 26 dice así, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento, hermanos? Esta es una pregunta importante, es una pregunta seria, es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde tiempos inmemoriales sobre el origen del sufrimiento. Y nosotros vamos a la palabra, vamos a la Biblia para ver qué dice al respecto. Y bueno, he encontrado que la Biblia nos habla acerca del sufrimiento, nos habla que hay algunas fuentes del sufrimiento. En primer punto, quiero invitarles que escuchen lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, porque lo primero que nos dice la Biblia respecto al sufrimiento o respecto a cuáles son las fuentes del sufrimiento, una de ellas es nuestra propia situación, nuestra propia condición. Génesis 3, verso 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, vivimos en un mundo perdido, en un mundo caído.
Y nuestra condición, hermanos, es una condición caída también. El sufrimiento es propio de nuestra condición. Nuestra propia condición, hermanos, es una fuente del sufrimiento. El mismo pasaje de Romanos capítulo 8, en el cual hoy estamos reflexionando, Romanos capítulo 8, versos 19 al 22, nos dice mucho de esta condición en la cual nos encontramos. Versos 19 al 22 de Romanos 8 dicen: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación, hermanos, gime, tiene dolores de parto, está sufriendo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas son palabras de Cristo Jesús a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que a la luz de la Biblia, hermanos, podemos ver que vivimos en un mundo perdido, en un mundo caído que al mismo tiempo está sufriendo, y que el sufrimiento, hermanos, en este mundo es inevitable para todos nosotros, para toda la creación, para los creyentes. El sufrimiento es inevitable. La siguiente, hermanos, fuente del sufrimiento es el pecado. Y vamos a ver lo que dice al respecto la carta a los Romanos. Primero en el capítulo 5, verso 12, y luego en el capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 5, verso 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el capítulo 6, verso 23 también dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. El pecado, hermanos, es una fuente de sufrimiento. El pecado es el origen incluso de la condición caída, de la condición pecaminosa, de la condición de sufrimiento de la creación. Es una fuente de sufrimiento. La paga del pecado es muerte. Otra causa, hermanos, otra fuente del sufrimiento que nosotros no podemos eludir, somos nosotros mismos. El yo, uno mismo. Y Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una característica del ser humano es rehusarse a aprender, rehusarse a escuchar. Y la Biblia nos dice algo importante, hermanos, que nosotros cosechamos lo que sembramos, Otra fuente, hermanos, del sufrimiento, dice la Biblia que es Satanás. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 8 al 10, dice así la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. La Biblia dice que tenemos un adversario, ese adversario es el diablo, y él está buscando a quién hacer daño. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versos 14 y 15, dicen también lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios nos libera también de nuestro adversario, el diablo. Y como en quinto lugar, quiero mencionar algo interesante, hermanos. Es interesante que lo analicemos, porque aún la salvación es una fuente de sufrimiento. Creo que este punto particularmente es un punto difícil de aceptar para quienes predican la teología de la prosperidad, o para quienes están acostumbrados a predicar diciéndole a las personas que aceptar a Cristo trae como resultado que se acabe el sufrimiento en nuestra vida. La realidad es que la salvación, hermanos, también acarrea sufrimientos particulares, y es muy necesario que nosotros sepamos esto, ¿verdad? Claro que sufrir por Cristo es algo maravilloso, es una bendición, pero tenemos que estar conscientes. La primera carta de Pedro, capítulo 5, ahora versos 12 al 16 y también el 19, dicen así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Perdón, hermanos, voy a leer nuevamente la cita. Es el capítulo 4. Capítulo 4, verso 12 al 16, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y dice el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si alguno padece, hermanos, dice el apóstol Pablo, todos tenemos que padecer, todos vamos a padecer, pero lo que está diciendo es, qué bendición padecer por Cristo, hermanos, y no padecer como el malhechor o como alguien que hace lo malo. Qué bendición poder padecer por Cristo. Así que
El cristiano no está exento de sufrir, no está exento de padecer. Es más, si no padecemos como cristianos, entonces algo anda mal con nuestro cristianismo. Filipenses 1, verso 29 también dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hebreos 11, verso 25 dice también, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y finalmente Romanos 8, verso 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A los ojos de Dios, hermanos, sufrir por el Evangelio, padecer por nuestro amor a Cristo, por nuestra relación con Cristo, es algo bueno, hermanos. Y bueno, también de todas las fuentes del sufrimiento, esta es algo que Dios también nos dice que es honorable y que es algo bueno. Ahora, con todo esto, Dios nos proporciona una clave, hermanos. Por eso en esta tercera sección, estoy mencionando cuál es la clave para hacer frente al sufrimiento. La clave para hacer frente al sufrimiento. ¿Cuál será, hermanos? El verso 18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto, considero, y esto habla de una acción, hermanos, de revisión. Él ya revisó, él ya hizo un análisis, él tiene una perspectiva completa de lo que estaba sucediendo en su vida. Y bueno, pues finalmente, hermanos, él encuentra una clave, hermanos, ¿sí? Él encuentra que nosotros podemos tener esperanza. Romanos capítulo 8, verso 28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Pues a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza entonces en medio del sufrimiento? Quiero compartir con ustedes cinco pasajes, o más bien 5 esperanzas, 5 alicientes que Dios nos da respecto a cómo poder tener esperanza en medio del sufrimiento. La primera, mis hermanos, es que el sufrimiento es algo temporal. El verso 18, lo repito, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, también dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegrasteis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
en diversas pruebas. Hermanos, el sufrimiento no es eterno, el sufrimiento es algo temporal. La misma Biblia nos dice que es por un poco de tiempo. Regresando, mis hermanos, a Romanos capítulo 8, regresando a Romanos capítulo 8, pero ahora los versos 20 y 21, nos dice la palabra que nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento por la seguridad de que Jesús regresará. Capítulo 8, versos 20 y 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será libertada. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero veamos lo que dice la palabra en otros pasajes del Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a Tito, capítulo 13. Perdón, Tito, capítulo 2. Y verso 13. Dice así, hermanos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 1 al 3, también dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Jesús lo dijo claramente: vendré otra vez. Otra razón, hermanos, por la cual nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento es la vida eterna. Los versos 22 al 25 de Romanos 8 dicen lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, el rescate de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Colosenses capítulo 1, verso 5 dice:
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 42 al 44, dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. La Biblia es clara, hermanos, cuando nos dice que cuando el Señor venga, Dios transformará nuestros cuerpos para que podamos tener esa vida eterna junto a Cristo Jesús. Otra razón, hermanos, por la cual podemos tener esperanza en medio del sufrimiento es porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros. Versos 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Se refiere al Espíritu de Cristo, hermanos, quien intercede por nosotros. En Hebreos, en el capítulo 4, versos 15 y 16, lo vemos claramente. Es una alusión a Jesús, hermanos, a su Espíritu, porque dice el verso 15 y 16 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu de Cristo intercede por nosotros cuando estamos sufriendo, porque se compadece de nosotros. Y bueno, pues el verso 28 de Romanos 8 es uno de los textos bíblicos más conocidos de la Escritura, hermanos. Y es un texto que nos permite recordar, que nos permite reafirmar que Dios tiene un propósito para cada problema, hermanos. Para cada problema. No es que Dios origine nuestros problemas. Ya vimos que hay varias fuentes. Puede ser Satanás, el pecado, yo mismo, nuestra propia condición humana. Hay problemas inherentes a nuestra salvación. No sabemos, hermanos, a ciencia cierta, el origen de todos nuestros problemas. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito para cada problema. El verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La próxima semana, con el favor de Dios, hermanos, vamos a continuar con lo que sigue de Romanos capítulo 8. Y el tema es: ¿cuáles son los propósitos de Dios en medio del sufrimiento? Hoy estamos viendo que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios o los propósitos de Dios en medio del sufrimiento? Quiero ir concluyendo, mis hermanos, con ustedes esta reflexión mencionando lo siguiente, hermanos. Las conclusiones son: cuando estamos en sufrimiento, podemos dar la seguridad que Dios ve todo lo que estás pasando. Dios ve todo lo que está sucediendo. Nada toma a Dios por sorpresa. Pero también, hermanos, podemos tener confianza en la palabra de Dios, la cual dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Jesús se compadece de cada uno de nosotros. También el Señor tiene el poder para cambiar la situación. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, la pregunta natural es: ¿por qué Dios
no cambia esta situación. Y es una pregunta interesante. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios tiene un propósito para todo lo que estoy pasando. Queridos hermanos, deseo que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Paz a vosotros.